Primero quiero advertiros de que en esta presentación no va a haber mucho código, sino matemáticas. Entonces, el que quiera irse, que está a tiempo, ¿vale? Bien. Bueno, el título de la charla es Machine Learning from Practice to Theory, ¿vale? Bueno, voy a presentarme primero y luego os cuento un poco de qué viene esta charla. ¿Vale? Bueno, pues mi nombre es David Ayllón, ¿vale? Hice el doctorado en procesado de señal y Machine Learning en la Universidad de Alcalá. Y ahora actualmente trabajo en investigación en Phonetics, es una empresa española que se dedica a la tecnología de la voz y ahí pues me dedico a hacer cosas de Machine Learning, ¿vale? Y bueno, anteriormente trabajé en Mindra, Accenture, pero bueno. Y mi investigación se centra pues, sobre todo en temas de audio, bueno, también en procesado de texto, también he trabajado con procesado de señales biométricas, de radar, etc. ¿Vale? ¿El porqué de esta charla? Pues bueno, llevo un año trabajando en la empresa, antes estaba en el mundo académico, entonces vengo un poco del mundo más de investigación teórica. Entonces ahora al estar en contacto con el mundo del desarrollo, pues me he dado cuenta que esto del Machine Learning pues es un poco igual que pasa con el Big Data, que ahora todo el mundo pues hace Machine Learning, hace Big Data con tablas de Excel y estas cosas, ¿vale? Y realmente pues no sabemos muchas veces qué estamos haciendo, ¿vale? Un poco la idea es pues definir un poco teóricamente qué es lo que estamos haciendo con Machine Learning, ver más técnicas, porque, por ejemplo, otro día hablaba con un compañero en la oficina y me dice, ¿vas a dar una charla de redes neuronales? Digo, no, voy a dar una charla de Machine Learning. Pues eso, redes neuronales. Digo, bueno, redes neuronales es una técnica, hay miles de técnicas más, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco pues qué otras técnicas hay, ¿vale? Y bueno, pues esa era un poco la idea, porque hoy en día con las plataformas que hay en la nube y muchas librerías de alto nivel, pues cualquiera puede hacer Machine Learning, ¿vale? Pero si no sabemos realmente lo que estamos haciendo, pues no podemos sacar el máximo provecho, ¿vale? Y es esto no va muy bien. No, va. Vale, bueno, pues vamos a entrar en materia. Vale, como os he dicho, pues hoy en día cada vez hay más plataformas de Machine Learning en la nube. Entonces cualquiera podemos meternos en una de estas plataformas, por ejemplo, con algunas de Microsoft tiene su plataforma, Amazon, Google, que es muy sencillito, entras allí, te quiero hacer un clasificador, subes tus datos, mueves dos cajitas, pues claro, si no tienes ni idea, pues dejas seleccionado el modelo que quieras, pues no sabes ni lo que estás haciendo, ejecutas y ya tienes tu clasificador. Y si funciona, pues guay, si no funciona, pues no tienes ni idea de por qué y no sabes arreglarlo, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que digo, realmente sé lo que estoy haciendo, pues mucha gente no, ¿vale? Conozco gente que es periodista que dice, yo hago Machine Learning, y digo, bueno, yo te haces Machine Learning, pero no es lo que hace, ¿vale? También tenemos, pues, cada vez más librerías abiertas de Machine Learning, ¿vale? Que las tienes de alto nivel, las tienes de más bajo nivel, aquí he puesto, pues, así unas más conocidas. O sea, la mayoría hoy en día, pues, que trabajamos en Machine Learning, pues se utiliza Python, que tiene APIs para acceder a estas librerías muy sencillas. Por ejemplo, de TensorFlow es la librería de Google, no sé si la conocéis, pues Google publicó hace un par de años su librería, que utiliza para todo tema de Deep Learning, de reconocimiento y tal, pues la hizo pública. Tenemos Torch, por ejemplo, de Facebook, también puede utilizar, Theano, Keras, la de aquí, por ejemplo, es una librería de alto nivel que es muy sencillito, hacer modelos en 4 líneas y por debajo utiliza TensorFlow o Theano, puedes elegir un motor u otro, ¿vale? Entonces, trabajas en una librería, la instalas y hay miles de ejemplos de modelos, de clasificador que quieras o modelo que quieras y no tienes más que bajártelo, ejecutarlo con los datos de prueba y meter tus datos y si tienes suerte y funciona, pues guay, si no, pues tienes que tocar, claro, y hay que saber que hay que tocar. Entonces, voy a empezar aquí con un ejemplo típico, un problema de clasificación de imágenes, ¿vale? Un ejemplo descargado de TensorFlow, ¿vale? La librería está de Google, que implementa unas redes convolucionales, estas Deep Neural Network convolucional, ¿vale? Que luego veremos qué es, a mí me gustan mucho, entonces he puesto este ejemplo. ¿Vale? Y he puesto ahí en rojo un poco algunas líneas para que veamos realmente lo que es, ¿vale? Aquí marco, por ejemplo, esa COM2D, ¿vale? Esta es la base de este tipo de modelos, que es una convolución en 2 dimensiones, ¿vale? Entonces, eso es una convolución en 2 dimensiones, ¿vale? ¿Sabemos todos lo que es una convolución o no sabemos lo que es una convolución? No.
es difícil, ¿no? Los informáticos no sabrán lo que es, los que han estudiado teleco seguro que sí, ¿vale? Entonces, eso es una convolución. Tenemos que saber lo que es una convolución si queremos entender qué estamos haciendo con este tipo de redes, pues claro, es una convolución. ¿Vale? Bien. Otra línea aquí importante en este tipo de clasificación y en cualquiera, que es la capa de salida, que se conoce como softmax, ¿vale? Softmax es una función pues, que tenemos una secuencia de datos y nos lo normaliza para que nos dé unas probabilidades. La suma de esos valores va a ser 1. Pues, la capa de salida normalmente una regional en un problema de clasificación es una función softmax. ¿Vale? Aquí es la entropía cruzada, ¿vale? Que esto normalmente cuando estamos resolviendo un problema de clasificación lo que optimizamos es una función de coste que es la entropía cruzada. Pues eso es esto de aquí, ¿vale? O sea, y otra cosa muy importante, los algoritmos los tenemos que entrenar y normalmente los entrenamos siguiendo un método que se conoce, que se llama gradient descent, que es eso de ahí. O sea, tenemos una función de coste de muchas variables que tenemos que derivar y optimizar y todo eso, ¿vale? Eso de ahí. Bien, bueno, ya os he puesto un poco de código, de fórmulas, ya vamos a asustar un poco, pero, vale. Pero bueno, que tenéis una idea que debajo de todo esto hay matemáticas, bueno, estadística y matemáticas y todo eso, no hay que olvidar lo que estamos haciendo. Vale, entonces, pues ya os comento, el objetivo de esta sesión es eso, ver un poco de forma, un cuadro un poco de lo que es el Machine Learning y quizá tenemos conceptos por ahí que no sabemos muy bien lo que son, pues intentar aclararlos un poco, ¿vale? Bueno, aquí un poco de qué voy a hablar. Al principio mi intención era hablar de todo, de aprendizaje supervisado, no supervisado, pero evidentemente en 3/4 de hora es imposible y bueno, empecé a hacer mi presentación de aprendizaje supervisado, ya llevaba por la transparencia 80 y ya paré, dije ya un poco va a ser difícil, así que bueno. En primer lugar, ¿qué es Machine Learning? ¿Vale? Machine Learning pues, es una rama dentro de la inteligencia artificial, es una rama muy importante, pero está dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Hay otras ramas dentro de la inteligencia artificial. Aquí he puesto algunas definiciones que he encontrado en la red pues, que pueden ser interesantes. Machine Learning es diseñar algoritmos que permiten a un ordenador aprender sin ser programados específicamente para ello. Pues, bueno, es una definición. Pues son algoritmos genéricos que te dicen algo interesante sobre unos datos sin que tú programes ese algoritmo específicamente para ello. ¿Vale? Entonces, ¿con qué campos están relacionados? Pues, como os he dicho, para mí fundamentalmente con estadística computacional. ¿Vale? Luego, con optimización matemática, bueno, reconocimiento de patrones es un término un poco a veces intercambiable con Machine Learning. ¿Vale? Procesado de señal también. Y aquí una cosa muy importante, con análisis de datos, porque ahora está el famoso Data Scientist, que parece que ahora es ahí lo que más mola y todo el mundo quiere ser Data Scientist y el Data Scientist es, o sea, de toda la vida es el matemático y el estadista que trabajaba haciendo predicciones en bancos y cosas de esas. Pasa que ahora, con el boom del Machine Learning, pues los ingenieros utilizando técnicas de Machine Learning somos capaces de hacer lo mismo. Bueno, no habrá aquí estadistas, se quiere decir incluso mejor que lo hacen ellos, ¿vale? Con sus técnicas estadísticas. Pero al final los dos resolvemos el mismo problema, o sea, con Machine Learning puedes hacer predicciones de cualquier cosa. La diferencia es que un estadista mira los datos a lo mejor y ya encuentra cosas y explica sus modelos estadistas y tal para encontrar otros, y nosotros hacemos algoritmos que automáticamente resuelven ese problema y encuentran los patrones en los datos, ¿vale? Es un poco la diferencia. Entonces hoy en día, pues el Data Scientist puede ser un estadista o un ingeniero que sabe de Machine Learning, ¿vale? Pero que sabe de Machine Learning de la parte también teórica, ¿vale? Si no, no. Vale, ¿qué tipos de Machine Learning tenemos? Pues depende, normalmente se clasifican dependiendo de la salida que tengamos. Tenemos siempre el aprendizaje supervisado, que es el más conocido, que lo que hacemos es, tenemos una serie de entradas, conocemos las salidas y vamos a hacer una función que nos modele esos datos. ¿Vale? Dependiendo de si la salida es una serie de clases, un problema de clasificación, si lo que queremos de la salida sea un valor continuo, es un problema de regresión, ¿vale? El problema de regresión pues, nos sirve para hacer predicciones, otro pues, para hacer clasificaciones. Tenemos aprendizaje no supervisado, tenemos una serie de datos que no tenemos etiquetados, no sabemos ni qué clases son ni nada, pero lo que hacemos es modelar esas entradas, ¿vale? Pues eso nos sirve para hacer clustering, es la aplicación más típica, que vamos a agrupar los datos en grupos similares, digamos. Podemos también utilizarlo para
para estimar funciones de densidad de probabilidad de datos y bueno, para reducción de dimensionalidad de los datos también. Se utiliza Machine Learning no supervisado. ¿Vale? Luego está el semi-supervisado, pues que es una combinación de los dos, que normalmente en el mundo real es lo que pasa, porque tener datos etiquetados normalmente es muy costoso. Entonces, normalmente podemos tener una pequeña cantidad de datos etiquetados y tener muchos que no están etiquetados. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo dice, mira, tenemos la bolita negra y la bolita blanca etiquetados y los puedo separar con esa línea. Pues luego resulta que tengo todos esos otros datos que están sin etiquetar, ¿vale? Pues si yo solamente con 2 datos etiquetados que tengo ya puedo ser capaz de encontrar una solución mejor que si no tuviera ninguno etiquetado, ¿vale? Y luego está el campo del reinforcement learning, que ya es un poco más complejo, ya es más utilizado más en robótica, que es ¿cómo lo explico? Imaginaos que tienes un agente que liberas en un entorno y hace una acción, ¿vale? Y dependiendo de esa acción que haga, el entorno va a cambiar y va a recibir un feedback de ese entorno. Se llama, en inglés se dice reward, es como un premio que te dice lo bueno o lo malo que ha sido tu acción, ¿vale? Y dependiendo de lo bueno o lo malo de ese feedback que tienes, pues ya el sistema va aprendiendo, digamos, de si lo que hace está bien o lo que hace está mal a largo plazo, ¿vale? Bueno, eso se utiliza más en el mundo de la robótica, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hablar ya de aprendizaje supervisado. Este es el esquema típico de un sistema de aprendizaje supervisado. Siempre tenemos una etapa de diseño, bueno, de entrenamiento, que se suele llamar, donde tenemos datos de entrenamiento etiquetados. Tendremos una etapa de preprocesado, donde limpiaremos esos datos, si son señales, pues podemos hacer signal enhancement, lo que sea. Tendremos un paso de extracción de características, que para mí es el más importante, más que el modelo, digamos. Si tenemos buenas características, va a funcionar bien, si no, pues no va a funcionar bien. A veces tenemos más características, tenemos muchas características de las que realmente necesitamos, tenemos un paso de selección de características, que vamos a intentar quedarnos con las mejores. Y ya por fin vamos a entrenar nuestro modelo. Un modelo de los 100 algoritmos que tienes de clasificación, pues tienes que elegir uno, ¿vale? El que mejor funcione o el que creas que mejor vaya a funcionar para tu problema. Y una vez que tenemos eso entrenado, pues ya en la etapa de funcionamiento, digamos, tendremos nuevos datos distintos a los de entrenamiento, calculará las características ya sabiendo las que hemos seleccionado en la etapa de diseño y ya pues, realizaremos nuestras predicciones. ¿Vale? Bien, aquí quiero dejar claro la diferencia entre el problema de clasificación y el problema de regresión. En esta imagen pues se ve claro, digamos. Clasificación, tenemos las cruces y los circulitos, 2 clases, y quiero calcular una frontera entre ellos que me diga esto es de una clase o esto de otra. Y el problema de regresión, lo que quiero es estimar un valor continuo. Imaginaos que tengo esas muestras, que fuera una serie temporal, y a partir de ellas quiero predecir, a partir de unas entradas, un número, un valor que me diga que algo, vamos, si es una serie temporal, pues algo en el futuro, una predicción. ¿Vale? Y aquí muestro que es clasificación lineal y clasificación no lineal, ¿vale? Que a veces no lo tenemos claro, que parece muy sencillo, o sea, igual. Aquí siempre vemos, quiero dejar claro, aquí siempre representamos cosas en 2D, pero realmente si sale el espacio de dimensiones dimensional que trabajamos depende del número de características que tenemos, y nunca usamos solamente 2. Si tenemos 100 características, daos cuenta que estamos trabajando en un espacio de dimensión 100, ¿vale? Pero evidentemente siempre para plotear las cosas nos vamos a 2D, ¿vale? Entonces, clasificación lineal, somos capaces de separar los datos en la dimensión que estemos por algo lineal, con un hiperplano, ¿vale? De dimensión de la que sea. Y si no podemos separarlo de forma lineal, pues existe una clasificación no lineal, ¿vale? Pues ahí. ¿Sabes? Que no tiene que ver con que utilicemos funciones lineales o no, es si el problema es linealmente separable o no, ¿vale? Es la diferencia. Que luego vemos, este es un clasificador que, como veremos ahora, que ya utiliza una función que no es lineal y ya pensamos que es un clasificador que no es lineal, pero no. O sea, depende si los datos son linealmente separables o no. Bien, entonces voy a empezar ya a hablar de una serie de clasificadores de aprendizaje supervisado. En primer lugar, de los clasificadores lineales, que ahora ya con la red neuronal pues nadie se acuerda de ellos. Yo los he utilizado mucho, ¿vale? Para muchas cosas. Son los clasificadores más sencillos y muchas veces funcionan sin necesidad de irte más allá, ¿vale? Entonces, ¿qué es un clasificador lineal? Tenemos una serie de entradas que aquí represento por X, y lo que vamos a hacer es aplicar unos pesos a esas entradas, estos coeficientes W, los sumamos todos y tenemos un numerito. Si queremos hacer una predicción, ese numerito ya no vale. Si queremos hacer una clasificación, ponemos un umbral y decimos, pues este numerito es mayor que 0 es una clase, o si es menor que 0 es otra clase, siempre que estemos en el problema de 2 clases, ¿vale? Como digo. Entonces, es lo que os he comentado antes. Realmente lo que hacemos es, tenemos un espacio de dimensión P
y lo que vamos a hacer es buscar una frontera entre esas dos clases, que será un hiperplano de dimensión P-1, que nos permita separarlas, ¿vale? Si tenemos múltiples clases, pues en el caso del clasificador lineal vamos a tener una función, digamos, unos pesos para cada una de las clases, y luego lo que haremos será coger el máximo de la salida de esa función. Entonces, a la hora de calcular esos pesos hay distintos métodos, y dependiendo de ese método pues vamos a tener distintos tipos de clasificadores lineales, ¿vale? Uno muy común es el que se conoce, el discriminante lineal de mínimos cuadráticos, que es muy sencillito. Lo que hace es minimizar el error cuadrático medio entre la salida de esa función que hemos visto antes y los targets, el valor deseado, que lo conocemos porque es aprendizaje supervisado, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizar ese error cuadrático medio. Esto tiene la ventaja de que esa solución es cerrada. Podemos calcular de forma analítica, derivando esa función, la solución, y ya tenemos la expresión de ahí que nos da los pesos, ¿sabes? Es de los pocos clasificadores en los que podemos encontrar una solución analítica. Los demás son todas soluciones aproximadas que hemos encontrando con algoritmos iterativos. Aquí no, aquí encontramos la solución exacta. El problema que tiene que al minimizar el error cuadrático medio, los outliers tienen mucho efecto en el modelo. Pues, fijáis, tenemos un punto que se va muy lejos de la media de donde están mis puntos, en el error va a aportar mucho, y realmente lo que es a la clasificación solamente es una muestra mal clasificada a lo mejor, pero al error me está sumando mucho, pues está muy lejos, ¿vale? Entonces afecta mucho. Bien, aquí, igual, perceptrón. Y ahora, el perceptrón, todo el mundo, ¿qué es un perceptrón? Y redes neuronales. No, el perceptrón es un clasificador lineal, ¿vale? Es básicamente lo que hemos visto antes, clasificador lineal. Normalmente lo vemos con esa expresión de ahí, donde hemos puesto una B que es un bias, pero que al final pues es parámetro más, ¿vale? Y en cambio, la diferencia con el que hemos visto antes es que aquí lo que vamos a minimizar es el error de clasificación en vez del error cuadrático medio, es decir, cuántas muestras me equivoco con el clasificador. El problema es que, claro, optimizar esa función no es fácil porque ya no es una función fácilmente derivable, que encontremos el mínimo, etc. Entonces se utilizan algoritmos, como he dicho, iterativos para ello. Inicializaríamos los pesos y para cada muestra de entrenamiento evaluamos la función de coste y dependiendo de ese error que tengamos vamos actualizando los pesos. Eso es la forma habitual de entrenar estos algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿vale? Pero recordad, el perceptrón es un clasificador lineal, ¿vale? Que luego lo utilicemos en redes neuronales, vale, pero es un clasificador lineal. Otro clasificador lineal que tenemos muy común es la regresión logística, que no es más que el que teníamos antes, que le metemos una función sigmoide, ¿vale? Que esto precisamente nos minimiza el problema de los outliers, ¿vale? Porque al meter esta función, pues es una función continua y bueno, pues tiene esa expresión de ahí. También se optimiza el error cuadrático medio, solo que como es una función sigmoidal ya es más complicado y se realiza esta transformación que veis aquí abajo, pero bueno, no es importante. Bien, ahora llegamos a las famosas support vector machines, ¿vale? Las máquinas de vectores soporte, que se llaman en español. No me suena muy bien, ¿vale? Vale, este tipo de clasificadores son clasificadores lineales, aunque no lo creáis, son clasificadores lineales por lo que he dicho antes. Aunque utilicemos funciones no lineales, lo que vamos a hacer es separar los datos por hiperplanos, por fronteras lineales, ¿vale? Entonces, son clasificadores binarios. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más de dos clases? Tenemos que entrenar un clasificador por cada clase que me diferencie mi clase de las demás. Tanto eso es pesado, si tenemos muchas clases, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basan las support vector machines? En este dibujito de aquí lo podemos ver. Imaginaos que tenemos ese espacio de características de entrada en dimensión 2 y veis que esa línea no es lineal, no podemos encontrar ahí una función que nos separe esas clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos el espacio de características de dimensión P, vamos a hacer una serie de transformaciones matemáticas para convertir esas características a un espacio de dimensión superior donde podemos separarlas de forma lineal. Como podéis ver, aquí hemos pasado a una dimensión 2 donde no podíamos, a una dimensión 3 donde ya con un plano podemos separarlo de forma lineal. Por eso digo que al final es un clasificador lineal que tiene truco, porque hemos convertido las características a un espacio donde somos capaces de separarlas de forma lineal, ¿vale? Entonces eso se realiza con funciones kernel que se llaman, puede ser con polinomios, con sigmoides, etc. O sea, vamos haciendo transformaciones a los datos hasta que somos capaces de separarlo de forma lineal, ¿vale? Su algoritmo de entrenamiento es bastante complejo, vamos, yo intento entender varias veces y tampoco puedo entenderlo bien. Entonces, bueno, las support vector machines hace unos años, antes de que el deep learning fuera de moda, era la que estaba de moda. Antes no se utilizaba redes neuronales, todo el mundo utilizaba support vector machines porque molaban, pero
pero bueno, realmente la diferencia con una red neuronal, bueno, puede que se entrenen antes, pero luego tardan más en predecir y sobre todo si tienes problemas de multiclase, pues tardan mucho más, ¿vale? Porque tienes que entrenar una máquina para cada uno. Vale, otro tipo de clasificadores, es un poco diferente, son los clasificadores bayesianos que están basados en el teorema de Bayes. Bueno, no espero que sepáis lo que es, pero bueno, es eso de ahí. Se basa en probabilidades, en estimación de probabilidades. Entonces, básicamente lo que hace este clasificador es estimar la probabilidad, dadas unas características de entrada, la probabilidad de que esas características sean de una clase o sean de otra, y el que tenga más probabilidad pues es de esa clase, ¿vale? Entonces, básicamente es una estimación de funciones de densidad de probabilidad. Y es un algoritmo muy sencillo, pues no tarda muy poco en entrenar y funciona, la verdad que funciona bastante bien para algunos casos, sobre todo para cuando tengo muestras discretas que muestran, por ejemplo, frecuencias, por ejemplo, clasificación de texto, pues funciona bastante bien. No funciona mejor que otros algoritmos, pero es muy sencillo y para los resultados que da, pues bastante bien. Árboles de decisión, otro tipo de algoritmos. Estos son pues, los algoritmos más tontos que hay. Es, como digo yo, al final es una secuencia de if-elses. Vas poniendo ahí, tengo mis datos y el parámetro 1 y el 2 son mayores que esto, me voy por aquí. Si el parámetro 2, me voy por aquí, ¿sabes? Al final pues llegas a tus clases, vamos, al final del árbol. O sea, claro, esto se entrena pues con algoritmos iterativos y si no pones ningún límite, el árbol puede crecer infinitamente y claro, se sobreentrena a los datos de entrenamiento muchísimo. Entonces hay técnicas para ello de podado, como es un árbol, pues las técnicas se llaman de podado, podamos las ramas, ¿vale? Y bueno, hay muchos algoritmos basados en árboles de decisión, dependiendo de cómo se entrene, pues hay miles de algoritmos, ¿vale? Vamos al algoritmo más sencillo. Luego hay otro, también muy sencillo, que se llama el KNN, el K-Nearest Neighbor, que su funcionamiento es muy fácil. Este algoritmo es un poco extraño porque no necesita entrenamiento, ¿vale? Es un poco a lo bruto. Yo tengo mis muestras de entrenamiento etiquetadas y cuando quiero predecir una muestra nueva, lo que hago es calcular la distancia en el espacio p-dimensional, calculo la distancia, puede ser distancia euclidia, o la que sea, la distancia a todos los puntos y me quedo con los K más cercanos. Y dependiendo de la clase que sean esos K, decido. Si tengo 10 puntos y 5 son de la clase 1 y los demás de otra, pues es esa clase, ¿sabes? Es un poco tonto, pero funciona también, muchas veces, ¿vale? Y ya llegamos a las redes neuronales, ¿vale? Estaba todos esperando las redes neuronales, ¿vale? Es un algoritmo más. Bien, la unidad básica, o sea, al final lo que tenemos en una red neuronal es el perceptrón que hemos visto antes, pues lo ponemos en una red, muchos perceptrones conectados. Bueno, hay que decir perceptrones en un tipo de redes, en otras redes las unidades son otras. Pero bueno, la red básica que todo el mundo conoce, que es un multilayer perceptrón, que es lo que digo aquí, cada circulito de esos es un perceptrón, un clasificador lineal de los que hemos visto antes, y los vamos a conectar en una red con las capas que sean y de la forma que sea, la topología de la red y la tipo a distintos tipos de redes, y pues es eso, tenemos características, multiplicamos por unos pesos, las sumamos normalmente, y luego vamos a introducir una función de activación, que eso no lo teníamos en el perceptrón, así que digamos que estas neuronas básicas realmente son un perceptrón más una función de activación. ¿Qué es una función de activación y por qué la metemos? Imaginaos que queremos entrenar esta red, cada circulito es un perceptrón, ¿vale? Y queremos entrenar un algoritmo iterativo. Entonces, lo que yo espero es que cuando el algoritmo iterativo va ajustando los pesos poco a poco. Si yo voy ajustando los pesos poco a poco y a un poco de ajuste la salida me cambia por completo, es imposible entrenar eso. ¿Qué pasa al perceptrón? Que su salida es 0, 1. A un pequeño cambio que haya en los pesos me puede cambiar de 0 a 1 y ya, o sea, no hay Dios que lo entrene. Imaginaos eso por 30 o 50 o 60 perceptrones que haya. Entonces sería imposible. Por eso metemos funciones de activación, normalmente funciones sigmoidales, ¿vale? Vemos aquí. ¿Vale? Y vemos lo que sería, o sea, la función de activación del perceptrón sería esa de la izquierda, es pasar de 0 a 1, y el hago la sigmoidal es, digamos, con valores continuos, entonces pequeños cambios en los pesos no nos producen un cambio drástico en la salida, ¿vale? Y por eso se utiliza esta función de activación. Hay otras, aparte de la sigmoide, que es la más conocida, pues la tangente hiperbólica, rectificación lineal, la softmax, que es la que he hablado antes, que se utiliza en la capa de salida en problemas de clasificación, ¿vale? Pero bueno, pues tipos de redes neuronales pues se pueden clasificar de 1000 formas, hay miles de tipos de redes neuronales, si metéis en Wikipedia en redes neuronales aparecen 100.000, ¿vale? Pero bueno, las más utilizadas tenemos las feed forward, que son las tradicionales, digamos, que es, como vemos, la que los datos van siempre de un lado para otro, no hay lazos entre ellas. Sin embargo, las recurrentes sí, ¿vale? Son redes con memoria, como veremos luego, que la topología es un poco distinta. Luego tenemos funciones, redes basadas en funciones de base radial y, como digo, hay miles de otras que no voy a hablar aquí porque no
tampoco las he usado, sí que tampoco. ¿Vale? Pues las más comunes, como he dicho, son las feed-forward, que es todo para adelante. Los datos para la entrada, ahí van para la salida, no hay lazo. Y aquí están las más famosas, que es el multilayer perceptrón, que es eso. Que tenemos una capa de entrada, donde el número de neuronas que tenemos en la capa de entrada viene dado por las características, ¿vale? Tenemos 100 características, tenemos 100 neuronas en la entrada. Y las neuronas de la capa de salida vienen dadas por el número de clases que tenemos, ¿vale? Si tenemos 5 clases, tenemos 5 neuronas de salida. Si tenemos un problema de predicción en vez de clasificación, tenemos una, que nos da un número, ¿vale? No tenemos más. Si tenemos varias en el problema de clasificación, esa última capa normalmente es una softmax y lo que nos va a dar es la probabilidad de que esas entradas sean la probabilidad que tienen en cada una de las clases, ¿vale? Y obviamente te quedas con la mayor, ¿vale? Y el número de neuronas que tiene la capa oculta, eso no hay una técnica así exacta de cuántas poner, ¿vale? Normalmente pues, puedes empezar con hacer la media de los números de entrada y número de salida, pero bueno, es un poco de probar y ver qué es lo que mejor funciona. Luego, meter más capas normalmente no aporta nada, ¿vale? Si metemos aquí más capas de estas ocultas ya tendremos una red neuronal profunda, pero normalmente no aporta nada meter más capas que sean perceptrones. Lo veremos. Vale, ¿cómo se entrena esto? Pues como os he dicho antes, vamos a minimizar una función de error, que normalmente para problemas de predicción es el error cuadrático medio y para problemas de clasificación es la entropía cruzada, ¿vale? Y como os he dicho, pues hay que utilizar un algoritmo iterativo para ello. ¿Vale? Ya comentaba antes que está basado en gradient descent y vamos ajustando los pesos y eso. Aquí hay 1000 algoritmos de entrenamiento, podéis ver cómo funcionan, pero bueno, no es importante. Lo que sí es importante es que, como he dicho antes, el mínimo global no está garantizado. Es una forma de encontrar la solución aproximada a minimizar esa función. Obviamente, como no es una solución analítica, nunca tienes garantizado que llegas al mínimo absoluto, ¿vale? Bien, las redes recurrentes, como he dicho, son redes con memoria, tienen lazos. ¿Por qué hacen falta este tipo de redes? Se utilizan sobre todo en procesado de lenguaje, en reconocimiento de voz y en este campo que estará muy de moda también, ¿vale? ¿Por qué? Imaginaros que un ejemplo que estamos haciendo, tenemos un texto y queremos predecir las palabras. Por ejemplo, un reconocedor hace eso, a partir de las palabras que ha habido antes va prediciendo de las palabras. Entonces, si tú, cada vez que tienes una predicción, por ejemplo, las redes que hemos visto antes, cada predicción es independiente, es una predicción y la siguiente no tiene en cuenta lo que ha predicho antes. Pero en el caso de que estemos prediciendo palabras, sí es muy importante las palabras que he tenido antes para predecir la siguiente, ¿vale? Entonces, eso es lo que intenta este tipo de redes, digamos que tienen memoria, ¿vale? O sea, la red básica sería eso de la izquierda, como veis tiene un loop, teníamos las entradas X, tenemos ahí un nodo S, que es el estado que tiene esa red en ese momento, que es la memoria, y la salida depende de la entrada y de la memoria que tiene esa red, que si lo hemos desplegado sería esto. Vamos haciendo cada una de las predicciones en el tiempo, ¿vale? Y mi predicción n+1 depende de la que he hecho antes y de las entradas que tengo ahora, ¿vale? Entonces hay varios tipos de redes recurrentes, pero las más famosas, que es lo que se lleva ahora, son las que se conocen como long short-term memory, ¿vale? Esto es, la red neuronal que ahora con este tipo de células no es un perceptrón, sino que vamos a hacer, en vez de tener perceptrones, tenemos estas celdas de aquí, que se llaman LSTM, que bueno, es un poco complejo de explicar cómo funcionan, pero básicamente lo que hacen es, permiten ajustar la memoria, digamos, de que va teniendo el sistema, es decir, cuando llegan datos nuevos, con esas puertas, digo, vale, ¿cuánto importantes son estos datos para el futuro? Y los datos que tenía de antes, la memoria que tenía de antes, pues me permite ir descartando cosas que no me importan, ¿sabes? Pues lo que permite esta red es tener memoria más a largo plazo, ¿sabes? Que si no tuviéramos estas celdas. Vale, porque, por ejemplo, en el caso de predecir palabras, imaginaros que tenemos una frase y antes hemos tenido un artículo, el o la, y cuando vamos a predecir una palabra que viene después, un sustantivo, pues si ya sabemos si era masculino o femenino, pues la probabilidad de que ese sustantivo sea masculino o femenino depende del artículo que hemos tenido antes. Ese artículo va a estar 3 palabras antes o puede haber estado 20 palabras antes. Entonces, claro, con una red normal no tiene esa memoria a largo plazo, sin embargo con esta sí, porque como son capaces de descartando información que es importante y que no, pues son capaces de tener memoria más a largo plazo. Bueno, con aplicaciones, como os he dicho, sobre todo en procesado de lenguaje, en traducción, en reconocimiento de voz, en NLP, en todo esto, pues se utilizan este tipo de redes hoy en día, ¿vale? Y bueno, funciones de base radial, voy a pasar de ellas porque no son importantes, ¿vale? Para otro tipo de aprendizaje, ya hemos visto distintas técnicas, distintos tipos de clasificadores, ¿vale?
Hay un tipo de clasificación que se llama Ensemble Learning, un tipo de aprendizaje que lo que hace es, tenemos muchos clasificadores malos y si los juntamos, vale, hola. Tenemos muchos clasificadores malos y si los juntamos la salida de todos, a lo mejor conseguimos uno bueno, ¿no? Eso es uno que se basa esto. Por ejemplo, normalmente utiliza con árboles de decisión, que son algoritmos que se entrenan muy rápido y a lo mejor su rendimiento no es muy bueno, pues ponemos muchos y la salida de los que más coinciden en la salida es mi clase, básicamente es como funcionan. Hay dos alternativas, se llama una bagging y otra boosting. La diferencia está en el bagging, todos votan igual y lo que hacemos es, pues entrenamos los que sean, cada uno de esos algoritmos que entrenamos utiliza una muestra aleatoria de los datos de entrenamiento, ¿sabes? No todos los clasificadores utilizan todos los datos de entrenamiento. Sin embargo, en boosting lo que es un entrenamiento incremental, entrenamos un clasificador y el siguiente depende del anterior e intenta clasificar bien donde el otro ha fallado, ¿vale? Es un poco así, pasa que eso suele llegar a sobremuestreo. Entonces el algoritmo más famoso de bagging es el Random Forest, si lo conocéis, funciona bastante bien, la verdad, y de boosting el AdaBoost, ¿vale? Eso ¿no? Sí es más famoso. Bien, bueno, ya vamos a hablar de lo que es el sobreentrenamiento y generalización, que bueno, ya lo he comentado a lo largo de la presentación, pero quiero que tengáis claro todos lo que es, ¿vale? Cuando estamos entrenando el algoritmo, estamos minimizando una función de coste con los datos de entrenamiento, pero luego lo vamos a utilizar con unos datos que son nuevos, que no hemos visto. Pero la generalización mide precisamente eso, es la capacidad que tiene el algoritmo de predecir datos que no hemos visto durante el entrenamiento. Y el sobreentrenamiento sucede cuando precisamente tenemos una mala generalización. Con este ejemplo lo podemos ver, tenemos las muestras rojas y las muestras azules y hay dibujadas dos fronteras, dos clasificadores distintos. El verde, que tiene un acierto del 100% en esos datos, no falló ni una. Y el negro, que ha fallado unas cuantas. Pero evidentemente, ¿cuál de los dos nos quedaríamos? Es obvio que con el negro, porque cuando tenga muestras que no son estas, el verde va a fallar, ¿vale? Entonces, cuando entrenamos los algoritmos, tenemos que evitar precisamente esto, que se sobreentrene a los datos de entrenamiento, ¿vale? Hay distintas formas de evitar eso que ahora veremos, ¿vale? Es decir, que los modelos más complejos son los que tienden a sobremuestrearse. Por eso os he dicho antes, yo he utilizado mucho clasificadores lineales porque aparte de ser muy sencillos, no se sobreentrenan, ¿vale? Bien, una de las formas de evitar el sobreentrenamiento es lo que se conoce como validación cruzada, ¿vale? Normalmente cuando entrenamos, o sea, cogemos el conjunto de entrenamiento y nos guardamos unas cuantas muestras para lo que se llama validación. Entonces vamos iterando, vamos entrenando y yo voy ajustando los parámetros de algoritmo, no con el acierto que tengo en los datos de entrenamiento, sino los que tengo en el de validación, ¿vale? Que es como datos que no estoy usando para entrenar, es un poco simular lo que voy a tener luego en el futuro, que son datos nuevos, ¿vale? Ahí lo podemos ver en esta gráfica de aquí. Lo azul sería, el eje que tendríamos las iteraciones de entrenamiento y eso sería el error. Entonces, el azul sería el error en el conjunto de entrenamiento, que siempre me va decreciendo, ¿vale? Pero el rojo es el de validación. Entonces vemos que a partir de un punto, por mucho más que voy mejorando el error que tengo en entrenamiento, el de validación me empieza a empeorar, me empieza a crecer otra vez el error. Entonces en ese punto es cuando hay que parar, ¿vale? Es decir, ya no me está mejorando en variación, aunque en entrenamiento puedes entrenar y tener un 100% de acierto, pero en la validación llega un momento que es peor que sigas entrenando, ¿vale? Luego, cuando no tenemos mucho, el problema que sucede a veces es que no tenemos muchos datos para tener un conjunto de validación en condiciones. Entonces, lo que utilizamos técnicas que es repetir esa validación con distintos conjuntos, ¿vale? Entonces, tipos de validación cruzada que tenemos, por ejemplo, el más famoso es el que se llama K-fold cross validation, que es, por ejemplo, cogemos nuestro conjunto de entrenamiento y lo partimos en 5 conjuntos distintos de igual tamaño. Y lo que hacemos es, cada vez que entrenamos, usamos uno para validar y los otros 4 para entrenar. Y lo repetimos 5 veces. Entonces, utilizamos todos los datos para validar realmente y luego hacemos la media del error que nos da en validación, en el conjunto de validación, ¿vale? Pero realmente hemos utilizado todos los datos. Otra técnica para evitar el sobreentrenamiento son técnicas de regularización, que no es más que nosotros vamos a minimizar la función de coste J y vamos a añadir una función de penalty que se llama, ¿vale? Que ese penalty pues nos va a servir precisamente eso, para evitar el sobreentrenamiento. Lo más común es utilizar ese penalty, la norma de los pesos, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque al final eso lo que nos está limitando que la suma de los pesos sea muy grande. Cuanto más grande sea la suma de los pesos,
más me penaliza lo que estoy optimizando. ¿Y por qué? Porque si todos los pesos valen mucho, quiere decir que todas las características tienen mucha importancia. Entonces esto sirve de forma, digamos, no directa, de hacer selección de características. Como yo limito la suma de los pesos, pues no todas pueden tener mucha importancia y se me va a entrenar para que solamente aquellas que tienen mucha importancia realmente las utilice, ¿vale? Y las que no tienen importancia, pues no las va a utilizar, ¿vale? Vale, otra cosa famosa en esto del Machine Learning que se conoce como el de Curse of Dimensionality. O sea, ¿cuantas más características es mejor? Pues obviamente no, por lo que he dicho. Cuantas más características significa que tengo un modelo más complejo y significa que se me va a sobreentrenar más fácilmente. O sea, tener pocas características, ser malo, vas creciendo características pues hasta un momento determinado donde ya empiezas a meter características que son redundantes, que ya no aportan nada y como digo, al final lo que vas a hacer es sobreentrenar. O sea, fijaros en este ejemplo, tengo en dimensión 1, tengo 10 muestras de 3 clases distintas. Si me voy a la dimensión 2 con esas 10 muestras, veis que ya la densidad de datos es menor. Y si me voy a dimensión 3, mucho menor. Para mantener la misma densidad de muestras, necesitaría, tengo 10 en dimensión 1, 100, 1000, o sea, crecería de forma exponencial. ¿Y para qué quiero mantener una densidad de muestras? Pues porque yo necesito al entrenar que mi algoritmo vea todas las posibles combinaciones de características que tengo para que pueda tener en mente todos los casos. Entonces necesito tener una densidad de muestra. Entonces si me voy a dimensiones muy grandes y no tengo muchos puntos, al final están muy dispersos y se me va a sobreentrenar solamente esas muestras, ¿vale? Entonces hay que limitar el número de muestras, ¿vale? Y ahí entra un poco lo que se conoce como ingeniería de características, feature engineering, ¿vale? Tengo aquí una frase de Andrew Ng, es un tío famoso de esto, de llegar con las características buenas es lo que es realmente difícil, ¿vale? O sea, lo que digo, o sea, ¿qué es más importante, unas características buenas o un modelo de la leche? O sea, un modelo de la leche con características de mierda no funciona, pero un modelo muy sencillo con unas características buenas funciona muy bien. O sea, todo esto que hemos hablado de 40.000 modelos, pero si no tenemos características buenas no hacemos nada, ¿vale? Entonces, ¿qué se basa esto de feature engineering? Pues podemos dividir en un par de pasos. O sea, extracción de características, que he dicho, calcular características a partir de mis datos de entrada. Por ejemplo, una imagen a partir de los píxeles, construyo características. De audio a partir de los valores de las muestras, construyo características. Hago transformaciones, puedo ir dominio de frecuencia, lo que sea, y construyo características, pueden ser estadísticos, lo que sea. Luego puedo hacer selección de características, porque tengo muchas y quiero reducir la dimensión. Y luego está lo que se llama feature learning, que es aprendizaje de características, que eso ya es el deep learning, ¿vale? Ya por fin llegamos al deep learning. O sea, el deep learning, bueno, a lo mejor alguien no está de acuerdo, pero el deep learning no son modelos de clasificación, es aprender características de forma automática, ¿vale? Bien, bueno, pues operaciones que en extracción de datos, pues, de características, pues os ha comentado. Procesado de datos, puedo hacer cambios de dominio, puedo la frecuencia, por ejemplo en el audio, etcétera, etcétera, estadísticas. Técnicas de reducción de la dimensionalidad. ¿En qué se diferencia técnicas de reducción de dimensionalidad de selección de características? Que las técnicas de reducción de dimensionalidad son independientes del modelo que voy a utilizar, ¿vale? Yo tengo los datos, no sé ni para qué los voy a usar, ni qué clases voy a hacer, ni nada, pero busco relaciones estadísticas que me dicen que básicamente lo que intento es maximizar la varianza de esos datos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, tengo datos en una dimensión 100 y la quiero bajar a 50, pues intento ver cómo representar esos datos en una dimensión 50 que me maximicen la varianza de esos datos para poder entrenar. Sin embargo, selección de características ya va un poco más ligado al modelo que vamos a utilizar. O sea, básicamente, la selección de características, imaginaos un algoritmo evolutivo, un algoritmo genético, de selección de características, que va haciendo una búsqueda iterativa. Tengo todas las características, voy generando subset de esas características, porque quiero solamente 50 y tenía 100, pues genero de forma aleatoria muchas subset de 50 y los voy evaluando con el clasificador, voy iterando y me quedo siempre con el que mejor funciona. Es un poco iterativo, ¿sabes? No tiene mucha ciencia, ¿vale? Pero bueno, te sirve pues, para encontrar mejores características para ese modelo. Bueno, y llegamos ya al deep learning, ¿vale? Que como os he comentado, yo lo veo más relacionado a las características que al propio modelo en sí. Vale, como ahí, no es nuevo el deep learning, el deep learning existe desde 1965. ¿Y por qué está de moda ahora? Pues porque en el 1965 no había máquinas para poder entrenar estos modelos tan complicados. Sin embargo, ahora pues podemos entrenar lo que nos dé la gana.
sobre todo con GPUs, que es lo que se utiliza ahora para entrenar estas cosas, pues eso está de moda ahora, no es que se haya inventado ahora, ¿vale? Como he dicho, es aprender representaciones de datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, vamos a tener distintas capas, o sea, tenemos nuestros datos de entrada, como he dicho, por ejemplo, esto se explica muy bien con el ejemplo de imágenes, ¿vale? Por ejemplo, queremos hacer un clasificador de caras, ¿vale? Para saber si la cara es de alguien o no. Entonces, imaginaros, nuestro dato de entrada son píxeles, ¿vale? Entonces, de esos píxeles construyo una capa que es capaz de sacarme, de representarme la tonalidad de esos píxeles, o sea, zonas de la imagen que tienen una tonalidad u otra. Veis aquí en este ejemplo, lo de arriba, tengo una capa. La siguiente capa me es capaz de detectar bordes y detectar contornos a partir de la capa anterior. Voy construyendo capas que me van encontrando cosas más complejas de mis datos de entrada. Creo otra capa que es capaz ya de detectar narices, bocas, orejas, todo eso. Y ya llego al final y ya a partir de esa capa me hago la capa que es capaz de decirme si esa cara es de alguien, de quién es esa cara, por ejemplo, ¿sabes? Entonces vamos construyendo capas, distintas capas, que una depende de la anterior, que nos va dando, representando los datos con distintos niveles de abstracción, ¿vale? Entonces, ¿por qué está muy relacionado esto a unas redes neuronales? Porque podemos entender que estas capas son como una red neuronal profunda, ¿vale? Cada una de las capas es una capa dentro de mi red neuronal. Pero hay que decir que, claro, nosotros, esto que estamos haciendo aquí es representación de los datos. Y yo esta representación de los datos luego la puedo utilizar con cualquier clasificador, no con una red neuronal. Yo tengo mi bloque, que está entrenado y me ha aprendido a representar los datos de una forma, y luego cojo lo meto a un clasificador lineal, o a una Subproject Machine, o a una red neuronal también, ¿vale? O sea, no solo vale para redes neuronales, ¿vale? Entonces esta se puso muy de moda en el Deep Learning estalló, digamos, pues en el 2005 por ahí, con el tema de reconocimiento de voz. Tío así muy famoso, se llama Geoffrey Hinton, que trabaja en Google, pues que encontró una forma de un tipo de red de estas profundas, encontró la forma de entrenarla de forma rápida y efectiva, ¿vale? Un tipo de red que funciona como lo siguiente, o sea, tiene una serie de capas, como he dicho, independientes. Cada una de esas capas de aprendizaje de datos se entrena de forma no supervisada, ¿vale? No necesitas el target ni nada, o sea, cada capa se entrena de forma supervisada. Eso sí, la siguiente se entrena con la salida de la anterior como entrada, ¿vale? Y luego cogemos todo eso que se ha entrenado de forma no supervisada, como os he dicho, lo metemos a otro clasificador, que puede ser una red neuronal o puede ser otro. Entonces, ¿cómo se entrena cada una de esas capas de forma no supervisada? Pues la salida que queremos estimar es la entrada. ¿Para qué hago eso? ¿No? Es una tontería, ¿para qué quiero estimar la entrada si ya la tengo? ¿Vale? O sea, ese tipo de unidades se llaman Restrict Boltzmann Machine o autoencoders, que es parecido a lo más sencillo. Es como un autoencoder, es esto que tenemos aquí a la derecha, no sé si lo veis todos, pero imaginaos que tengo la entrada 5 características en la etapa de entrada, en la etapa intermedia tengo solo 2 neuronas y en la salida vuelvo a tener las 5 características que quiero. ¿Qué he hecho en la etapa intermedia? O sea, he conseguido pasar de mis datos que tenía 5 características, los he conseguido representar con solo 2. O sea, estoy codificando esos datos. Estoy encontrando patrones sobre esos datos que me permiten codificarlos, pues yo luego a partir de esos datos vuelvo a ser capaz de recuperarlos, porque los estoy estimando con esa red. Entonces, esa red me está aprendiendo patrones en los datos, ¿vale? Es una tontería, meto la entrada y la salida las mismas, pero en el medio meto algo más pequeño que pues al final es un codificador de esos datos y me ha encontrado patrones. Pongo distintas capas, se entrena de forma no supervisada y luego ese bloque de capas que se han entrenado de forma no supervisada ya son mis características que utilizo para otro clasificador, cualquiera, ¿vale? Bien, bueno, pues tenemos distintos tipos de redes neuronales profundas, ya sí que hablamos de redes neuronales profundas, pero quede claro lo que es. Pues como podemos tener el MLP, como hemos visto antes, y meter muchas capas ocultas, pero como he dicho, que si son perceptrones no aportan nada, normalmente no nada. Deep Belief Networks son las que acabo de decir, son redes feed-forward, que tienen cada bloque de estos, es un autoencoder, ¿vale? Y luego lo metemos a otro clasificador. Tenemos redes recurrentes, que ya hemos hablado antes de ellas, lo que eran, con la celda esa que tenía memoria, que permitía, pues si metemos muchas celdas de estas, pues también tenemos una red profunda recurrente. Y las redes convolucionales, que son las que empecé al principio en el ejemplo, que son las que más me gustan,
y se utiliza mucho en procesado de imagen, pero si tienes imaginación las puedes usar para todo, para texto, para audio, para lo que sea, siempre echando la imaginación. ¿Vale? Quiere decir que, claro, las redes neuronales, si no tienes muchos datos, se sobremuestrean. ¿Por qué? Por estar metiendo muchas capas, que cada capa va añadiendo más complejidad a los datos que estás analizando, entonces van a encontrar patrones muy concretos de los datos de entrenamiento, ¿sabes? Entonces tienes que tener cuidado y tienes que tener muchos datos, es el tema. O sea, pues, ¿sabes? Por ejemplo, para entrenar un reconocedor hay millones de datos y tardas en... O sea, Google, con sus super máquinas que tiene allí, perdidas por el lejano oeste, tarda un mes en entrenar sus clasificadores. Eso tarda mucho, porque tienes muchísimos datos. ¿Vale? Entonces, bueno, siempre hay que utilizar, para evitar que se sobreentrenen, pues técnicas que hemos visto antes como de regularización o... Aquí en redes neuronales te da mucho una técnica que se llama dropout, que no es más que en regulación dropout, que eso significa que en cada iteración desconecto etapas intermedias, ¿vale? O sea, digo, en esta iteración la mitad de las capas no las conecto, en la siguiente la mitad de las capas no las conecto, ¿vale? Bueno, el Deep Belief Network son los que os he comentado antes. Y bueno, las redes convolucionales, pues aquí introducimos un nuevo tipo de unidad en la red, que es la convolución 2D que hemos visto antes, ¿vale? Hacemos pues convoluciones en 2 dimensiones de los datos de entrada, ¿vale? Normalmente, pues esto de aquí abajo es una estructura típica de estas redes. Digo, siempre como se utilizan imágenes, pues como el ejemplo de la imagen. Tenemos una imagen, tenemos un filtro de una dimensión X, al final una convolución es hacer un filtrado, ¿vale? Entonces definimos una serie de filtros, bueno, no los definimos, o sea, definimos el tamaño de los filtros, pero luego la red aprende qué filtros tiene que utilizar, que es lo que mola, pues aprende las características. Yo digo, aquí, o sea, los datos de entrada me vas a aplicar 60 filtros de dimensión 3×3, por ejemplo, de 3×3 píxeles, ya está ahí, pero él me aprende qué filtros son los buenos para aprender los datos, ¿vale? Luego normalmente se utilizan capas de pooling, que se llaman, que es para ir haciendo... Pero claro, si nosotros vamos filtrando, o sea, estos filtros al final se van desplazando por la imagen y te van generando otra imagen, digamos, filtrada, que tiene la misma dimensión o más, y claro, nosotros queremos ir bajando dimensión, entonces hay capas que se llaman de pooling, que lo que hace, imaginaos que tenemos el filtro de 3×3, tenemos 9 puntos y nos quedamos con el máximo, pues ya de 9 puntos hemos bajado a 1. O con la media o con lo que sea, ¿vale? Entonces esas capas de pooling que se llaman van haciendo eso. Y vamos poniendo muchas capas, convoluciones, pooling, convolución, pooling, las que te dé la gana y ya llegas a tener los datos súper bien representados. Y coges eso y ya lo metes a un MLP normal, una red normal o cuando te dé la gana, ¿vale? Y eso son las redes convolucionales y eso es el Deep Learning, ¿vale? Y creo que ya he terminado. Aquí he puesto un chiste un poco malo de Machine Learning. No sé si lo habéis visto ya, pero... Si veis ahí lo que la sociedad creo que hago ahí dominando un ejército de robots que sus amigos creen que haces, que tienes construido un robot, que no construimos nada, vamos. Tus padres piensan que haces, que estás ahí metido en una sala con millones de servidores. Y otros programadores que piensan que haces, hay matemáticas, ahí programando matemáticas, ¿no? Y luego al final eso, ¿qué hago? Pues importar una librería y llamarla, ¿sabes? Mentira, pero bueno, es un chiste, no es real, pero... Y bueno, esto ya no lo encontré, pero realmente no entiendo ni a mitad las gracias. La de Support Vector Machines, sí. Pone Support Vector Machines. Un poco malo, pero bueno. Y bueno, ya terminó. Esto era todo. ¿Tenéis preguntas? Sí. Dime. Respecto a los algoritmos que necesitan entrenamiento. Sí. Y el hecho de que pueda haber problemas situando las características y necesites aumentar o disminuir de dimensiones. Sí. ¿Todos son igual de sensibles a que en el momento modifiques el número de dimensiones se pierde el entrenamiento previo? ¿O hay algunos donde el entrenamiento previo pueda ser medio aprovechado? El entrenamiento, si cambia las características, no. O sea, el entrenamiento previo te refieres a que ya tienes un modelo entrenado. Exacto. Y partir de él... ¿Siempre se pierde o hay algunos pues modelos que son más... Si cambia las características, lo suyo es que entrenes otro... Claro, lo de entrenamiento incremental, eso... A veces se puede utilizar, a ver, si lo único que haces, por ejemplo, es añadir más datos, pues puedes aprovechar el modelo que ya tienes y partir de él, digamos, como ya tienes tus pesos inicializados, pues al final siempre hay que inicializar los pesos. No se inicializa de forma aleatoria, pero si ya tienes un modelo entrenado y tu problema sigue siendo el mismo, no has cambiado las clases, ni has cambiado nada, ni las características, puedes aprovechar, pues si cambias las características, es ya... ¿Una pregunta más? Sí. Es un sistema muy grande, con muchas
¿Cuál sería el más óptimo? ¿Un lineal? ¿Un sistema lineal? Hombre, o sea, tienes muchas características, pues siempre puedes hacer transformaciones de ellas, lo primero. Sí, pues no tienes que utilizar todas, a lo mejor, es lo que me refiero. ¿Sabes? Por eso te digo que tienes siempre que, antes de nada, analizar los datos, pues eso es un poco... O sea, mira los datos, mira a ver qué características te valen y no es, como tengo todo esto, lo meto y ya está, ¿sabes? Esa etapa previa, que es más importante casi que el modelo en sí, es mirar los datos que tienes y ver lo que tienes y... ¿Un modelo lineal sería...? Sí, claro, yo te digo que lo he utilizado mucho y se sobreentrenan. A ver, evidentemente no puedes llegar a lo mejor al mismo rendimiento que con redes complicadas y tal, pero y sobre todo si tienes problemas de complejidad computacional es lo más sencillo. O sea, yo he utilizado mucho los discriminantes lineales en temas de audífonos. Mi tesis doctoral iba de mejora de la calidad de voz en audífonos. Claro, el audífono tiene un procesador que va a 2,4 MHz. O sea, ahí no puedes hacer muchas cosas más que un clasificador lineal. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Meter características buenas. Ya me han matado, game over. Vaya, si he hecho otros 5 duros, pues seguir jugando. En internet, todo lo que quiera. Hay cursos muy buenos de Coursera, hay uno de introducción al aprendizaje supervisado que está muy bien. Y te lo van enseñando todo ahí con vídeos y tal, y eso está muy bien para aprender. Para gente que no tiene ese background para poder meterse en temas El background matemático, dices, un poco, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas recomendarías como introducción a, mira, qué cosas nuevas puedo hacer? A partir de aquí ya me interesa algo más. Sí, hombre, pues, de hecho, bajarte de librerías, puedes empezar con librerías de más alto nivel. Por ejemplo, tienes Keras, te digo que es de muy alto nivel y con 4 líneas puedes hacer buenos modelos y luego cuando vas entendiendo pues ya te vas a lo que va por debajo, que es el TensorFlow, y ya tienes más libertad de ajustar todo un poco más, ¿sabes? Y a ver que ahora mismo con internet tienes 1000 de tutoriales y digo, el curso ese de Coursera está bastante bien para aprender un poco. Es todo lo que he contado aquí, casi, pero en mucho más tiempo, tienes prácticas, tienes vídeos y todo y te enteras más, claro, que aquí en 3/4 de hora. Pero bueno, vale, pues nosotros terminamos. Muchas gracias a todos.